Quisiera invitarlos a que busquemos en nuestras Biblias, en el libro del profeta Miqueas, capítulo 2, y vamos a estar leyendo desde el versículo 6 hasta el 13. Miqueas capítulo 2, versículo 6 al 13. ¿Todos lo tenemos? Bien, dice así la palabra de Dios: no digan semejantes cosas, responde la gente, no profeticen así, esos desastres nunca nos llegarán. ¿Debes hablar de esa manera, oh familia de Israel? ¿Tendrá paciencia el Espíritu del Señor con semejante comportamiento? Si ustedes hicieran lo correcto, encontrarían consuelo en mis palabras. Sin embargo, hasta este mismo instante mi pueblo se rebela contra mí como un enemigo. Le roban hasta la camisa a los que confiaban en ustedes y los dejan tan andrajosos como hombres que regresan de la guerra. Desalojaron a las mujeres de sus cómodos hogares y despojaron a sus hijos para siempre de todo lo que Dios les hubiera dado. Levántense fuera. Esta ya no es su tierra ni su hogar, porque la llenaron de pecado y la arruinaron por completo. Supongamos que un profeta lleno de mentiras les dice: les predicaré las delicias del vino y del alcohol. Esa es la clase de profeta que a ustedes les gustaría. Algún día, oh Israel, yo te reuniré, juntaré al remanente que quedó, volveré a reunirlos como ovejas en su redil y como a un rebaño en su pastizal. Sí, su tierra se llenará nuevamente de ruidosas multitudes. Su líder irrumpirá, se pondrá al frente y los sacará del destierro a través de las puertas de las ciudades enemigas y los llevará de regreso a su propia tierra. Su rey los conducirá. El Señor mismo los guiará. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es lumbrera a nuestro camino. Gracias, Señor, porque en ella encontramos tu verdad. Permite, Señor, que tu verdad alumbre nuestro corazón y nuestro entendimiento en esta mañana. Que podamos ser saciados por ella, pero que también al ser confrontados por tu palabra, podamos, Señor, tomar acciones que nos conduzcan a obedecerla y a ponerla en práctica. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu hable a través de tu palabra en esta mañana a nuestras mentes y corazones. Llénanos de ti, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hay varias formas de acercarse a la realidad o de uno abordar la realidad. Una de ellas es negándola, es decir, creer o hacer creer que las cosas son distintas a lo que parecen. Generalmente las negaciones se dan cuando uno sufre pérdida, ¿verdad? Uno encuentra a gente que se le muere un familiar, un ser querido, y pasa por un proceso de negación. No está muerto, no está muerto, no se murió, no se fue. O cuando hay personas enfermas, también muchos han entrado en la moda de negar, es decir, no estoy enfermo, cuando en realidad lo estamos. Otra manera de abordar la realidad es tratar de suavizarla. ¿Cómo así tratar de suavizarla? Es decir, cuando uno quiere minimizar u ocultar parte de la historia, parte de la realidad. Es decir, bueno, sí, quizá es cierto, pero no es tan grave, o no es tan malo, o no es tan bueno como parece. Entonces, eso es tratar de suavizar la realidad, o ponerle un nombre distinto de manera que parezca más suave, ¿verdad? Yo recuerdo cuando mi papá estaba enfermo y había que darle alguna noticia un poco no agradable, uno trataba de decirle las cosas de manera que él supiera que la cosa no andaba bien, pero que no se descontrolara. Entonces uno trataba de suavizar
esa verdad. Es lo que hacen los médicos, ¿cierto? A veces a uno le dicen, es un pronóstico reservado, lo cual ni le dicen a uno si está bien, si está mal. Entonces uno queda allí como que, bueno. Entonces uno trata de suavizar la realidad. Otro ejemplo muy común en estos días se dio a nivel de la nación, ¿cierto? El gobierno trató de hablarnos de una ley de financiamiento cuando en realidad nos estaban hablando de una reforma tributaria. Entonces quisieron hacer ver una realidad un poco dura que va a afectar el bolsillo de los colombianos, ¿cierto? A través de una cosa más suave. No, se llama ley de financiamiento y entonces se les va a devolver la plata sin saber todo lo que hay detrás de esa reforma. Bien, y quizá otra manera de abordar la realidad es aceptándola y enfrentándola. Entonces, cuando uno acepta la realidad, uno dice, bueno, es cierto lo que está sucediendo, es verdad, y hay que buscar la manera de solucionarlo o hay que buscar la manera de resignarse. Eso es algunas 3 maneras que yo he mirado en que podemos abordar la realidad. Yo he dicho, la primera es negándola, la segunda es suavizándola y la tercera puede ser aceptándola, ¿cierto? Quizá haya otras maneras, El texto que acabamos de leer tiene como contexto el capítulo 1 y los versículos 1 al 5 del capítulo 2 del libro de Miqueas. ¿Sí? En estos capítulos o en estos versículos anteriores, Dios se ha presentado y Miqueas usa la figura de Dios bajando desde su morada para emitir acusaciones y dar a conocer su mensaje al pueblo. Dios quería mostrarle al pueblo unas cosas que estaban ocurriendo que no eran buenas, quería mostrarles unas realidades al pueblo, pero encontramos a un pueblo que se incomoda por la realidad a la cual Dios lo estaba exponiendo. El profeta Miqueas desarrolla su ministerio en Judá, aunque habla para Judá y para Israel, y es contemporáneo del profeta Isaías. Y sus profecías tienen lugar en una época en la que el pueblo se había entregado a la idolatría y en la que el pueblo estaba lleno de injusticia social. Predominaba la injusticia. Predominaba el culto a dioses paganos. Y se hacían atrocidades en nombre de Dios. Los pobres eran despojados de sus pertenencias, los gobernantes y los líderes religiosos abusaban de su poder y de su posición. Había mucha corrupción moral. El mensaje que el Señor transmite entonces a través de Miqueas apuntaba a confrontar al pueblo con su realidad, pero ellos tomaron la opción de la negación. Sin embargo, muy a pesar de sus múltiples pecados, Dios le va a mostrar compasión y misericordia a su pueblo. Aprenderemos hoy entonces que hay verdades que incomodan, pero que son necesarias para que nosotros podamos hacer ajustes en nuestras vidas y que aún a pesar de nuestras rebeliones, Dios sigue siendo justo y misericordioso con su pueblo. Amén. Entonces quiero que iniciemos mirando el versículo 6. Y el versículo 6 comienza con una negativa, ¿cierto? La negativa del pueblo. ¿Cuál fue la negativa del pueblo? ¿Qué está diciéndonos el versículo 6? ¿No qué? No profeticéis. El pueblo, ya Miqueas le ha dado una serie de, como le decía yo a ustedes anteriormente, una serie de juicios. Y el pueblo está diciendo, no profeticéis. No profeticéis así. No nos digan semejantes cosas.
¿Cómo así que nosotros estamos haciendo esas cosas malas? No, 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 no. No nos hagas ver eso, no nos hables de esos pecados. El pueblo estaba optando por la negación, negando la realidad. El pueblo había sido infiel e injusto, pero no querían escuchar el mensaje confrontador. No querían aceptar su realidad. Miqueas no era un predicador aceptado. Su mensaje no generó aplausos, sino que generó el rechazo del pueblo. No vengas a nosotros con ese mensaje. No vengas a decir que esos asuntos nos llegarán. No, 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 no. Eso que tú nos estás diciendo, no queremos oírlo, no queremos escucharlo. El pueblo quería escuchar a uno que les dijera que todo estaba bien. No quería escuchar al predicador que le estaba diciendo: tengan cuidado, pueblo, que van por el mal camino. No, ellos querían escuchar algo agradable a sus oídos. El profeta Isaías vivió una experiencia semejante. Y si usted va al capítulo 30 de Isaías, versículos 9 al 11, va a encontrar que se reafirma la condición del pueblo o la respuesta del pueblo cuando es confrontado con la palabra. Cuando es confrontado con la palabra. Dice Isaías 39 al 11: porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas que le dicen: no profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, es decir, díganos halagos, díganos cosas bonitas. Profeticen mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia el Santo de Israel. Entonces vemos que en este tiempo, en esta época, cuando al pueblo se le confrontaba con la palabra, cuando al pueblo se le hacía ver sus pecados, ellos decían: no queremos escuchar eso, no queremos escuchar esa palabra, mejor díganos otra cosa, aun cuando ellos sabían que era mentira, ¿verdad? Aun cuando sabían que era mentira. No querían verdades que pudieran incomodarlos. No querían verdades que pudieran sacarlos de su zona de confort. El tipo de predicador que les gustaba era aquel que pudiera hablarles cosas bonitas. Y eso nos lo reafirma el versículo 11 del capítulo 2 de Miqueas. ¿Cómo lo describe Miqueas? Si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo: yo te profetizaré de vino y de sidra, ese tal será el profeta de este pueblo. Entonces no querían al profeta que les hacía ver sus pecados, sino al profeta que les hablaba de ¿qué? De vino y de sidra. Es decir, el tipo de predicador que estaban esperando era uno que pudiera hablarles de gozo, de felicidad, de prosperidad en medio de tanta injusticia que estaban cometiendo. Es algo que se parece un poco a nuestra realidad en estos días. El mensaje que confronta no llena plazas ni convoca multitudes. La gente está más interesada en lo que le gusta que en lo que realmente necesita. La gente está más interesada en lo que le gusta que en lo que realmente necesita. ¿Qué necesitaban ellos? Necesitaban ser confrontados para que pudieran arrepentirse. ¿Pero qué les gustaba? Seguir en medio de la injusticia y que les dijeran: todo está bien, todo está bien.
querían ser aprobados en medio de sus maldades. Igual hoy, la gente anda buscando escuchar algo dulce, algo suave, algo que no confronte, algo que les permita seguir viviendo en sus pecados, algo que les permita seguir viviendo tal cual como llevan la vida. Quieren escuchar de prosperidad, quieren escuchar de bendiciones, pero si me dicen tienes que apartarte de esto, entonces ya esa palabra no es buena para mí. Ya esa palabra no me gusta. Ya esa palabra no tiene que ver conmigo. Si se anuncian milagros y si se anuncia prosperidad, entonces el culto se llena. Pero si se habla de arrepentimiento, muy poca gente estará interesada en oír el mensaje. Vivimos nosotros en la cultura del autoengaño. No importa que las cosas estén mal, a mí me gusta que me digan que están bien. En estos días en los que se entregan notas finales en los colegios, se me acerca una madre de familia, pues me llama: profesor, ¿cómo está? Yo quisiera saber cuál es la situación de mi hijo. Yo le digo: bueno, señora, como habíamos venido durante todo el año, citándola, llamándola a las reuniones, su hijo tiene 6 materias perdidas. Profesor, dígame la verdad. Su hijo tiene 6 materias perdidas. No, profesor, pero dígame la verdad. ¿Mi hijo va a ganar el año o lo va a perder? Señora, yo no le puedo decir si lo va a ganar o lo va a perder. Pero mire la realidad. Tiene 6 materias perdidas. Son las mismas que perdió en el primer periodo, en el segundo, en el tercero y en el cuarto periodo. Ay, profesor, mi hijo no puede perder el año. No puede perder. Y luego llega otro. Explíqueme por qué. Este tenía 7. ¿Por qué va a perder el año, señor? Porque tiene 7 materias perdidas. ¿Pero por qué? Porque tiene 7. Y mientras leía esto yo decía, bueno, cuando la señora me decía, dígame la verdad, ¿qué tipo de verdad quería escuchar ella? Se estaba autoengañando, ¿cierto? Sabía que el hijo iba mal, sabía que aunque yo le dijera al hijo, ganó el año, en realidad lo había perdido porque no había adquirido los conocimientos ni las competencias que debía adquirir. Pero aún así, ella quería que le dijeran que su hijo había ganado el año, aún a costas de que si el hijo pasaba o aprobaba el año, corría el riesgo o corre el riesgo de que tenga un certificado, pero que en su cabeza no haya nada, ¿verdad? En cuanto a los conocimientos que debió haber adquirido. Entonces, ¿cuántas veces nosotros hemos estado como ese estudiante que reprobó el año? Queriendo decir, estoy bien, cuando en realidad las cosas no marchan de la mejor manera. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido confrontados con la palabra, pero hemos dicho, eso no es para mí? ¿O cuántas veces nosotros hemos querido venir ante el Señor anhelando que Él nos dé prosperidad y nos dé bendiciones, que se nos hable de vino y de sidra, pero queremos seguir
bajo nuestros malos caminos. Queremos seguir viviendo bajo nuestro mal andar, bajo nuestro mal camino. Número 2, la afirmativa de Dios. El pueblo dijo no, pero Dios siguió insistiendo. Y eso lo vemos de los versículos 7 al 10. Mientras que el pueblo hace negaciones, Dios reafirma lo que está mal y los confronta con su pecado. Usted le dice, ustedes que se dicen casa de Jacob. ¿Sí vio eso? Ustedes que se dicen, ustedes que se hacen llamar. Es decir, esta gente vivía de títulos, vivía de nombres, pero no actuaban conforme a ese título que tenían. Y luego Dios viene y les dice, el que ayer era mi pueblo, ahora actúa como mi enemigo. Es decir, ya este pueblo no vivía como pueblo suyo, no vivía conforme a sus ordenanzas, no vivía conforme a la palabra del Señor. Y además les dice, bueno, entonces si ustedes no quieren escuchar estas palabras duras, entonces vivan rectamente. Les dice, si ustedes hicieran lo correcto, encontrarían consuelo en mis palabras. Entonces el Señor a través del profeta va a enumerar una lista de pecados que el pueblo estaba cometiendo. Va a reafirmar y les va a decir, ustedes están mal, ustedes están haciendo lo que a mí no me agrada. Y le dice, ustedes le quitan la capa al que viene de paso. Algunas traducciones han dicho, ustedes le quitan la ropa al que viene de la guerra. Otras dicen al vagabundo. Otros dicen al extranjero. Y otras dicen al que puso su confianza en ustedes. Cualquiera que sean las traducciones, nos habla de una persona que va pasando por el pueblo y a la cual le arrebatan sus vestiduras. Pero además también habla de aquellos que le quitan la casa a las mujeres. Y aquí podríamos decir que se está refiriendo a esas mujeres viudas, indefensas, que no tienen esposo, ¿verdad? Y luego habla de que le quitó la alabanza perpetua a los niños. Es decir, que despojaron a los niños de todo aquello que Dios les da. Entonces, si ven este grupo de personas, mujeres, niños, y podríamos decir el que va de paso, todas estas personas hacen parte del grupo de los vulnerables, de los desprotegidos. Y si uno lee el Evangelio, se da cuenta que Jesús apuntó hacia la protección de ¿quién? Cada vez que Jesús habló, cada vez que Jesús relató una parábola, cada vez que Jesús puso un ejemplo, cada vez que Jesús salió en defensa de alguien, habló por ¿quién? Por los extranjeros, por las mujeres y por los niños. Habló por los que no tenían voz, por las viudas. La injusticia era tal que el pueblo se estaba aprovechando de los más vulnerables. Quizá nos estemos preguntando hoy, bueno, ¿eso qué tiene que ver con mi realidad? ¿De qué manera le hemos dado la espalda a los vulnerables nosotros?
pues quizá yo también estoy en un estado de vulnerabilidad. Nunca le hemos quitado la capa a nadie, nunca le hemos quitado el vestido, nunca le hemos quitado la casa a nadie, ¿cierto? Pero quizá nosotros sí hemos fortalecido las manos de aquellos que lo hacen. Cuando elegimos políticos corruptos, cuando aceptamos soborno de ellos al vender nuestro voto, cuando nos aprovechamos de la debilidad del otro, cuando llega aquella persona con necesidad vendiendo por un precio barato y sabemos que está pasando por necesidad y le ofrecemos aún menos. Está necesitado. Tiene que vender por lo que sea. Y pagamos lo que no es justo. Allí hemos tomado ventaja del vulnerable. Allí hemos tomado ventaja del desprotegido. Esa misma pregunta se hace en el Evangelio, quizá la que nosotros nos estamos haciendo hoy. Señor, ¿cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te vimos enfermo? Y la respuesta del Señor es: cuando viste a uno de estos, allí me viste a mí. Así que quizá hoy nosotros podríamos encontrar otro tipo de categorías. ¿Cuántas veces nosotros hemos menospreciado al hermano? ¿Cuántas veces nos hemos negado en ayudar al que está pasando necesidad? Y no solo al que está pasando por necesidad espiritual, sino al que está pasando por necesidad económica, necesidades físicas. Y en nuestros círculos religiosos o de religiosidad es muy común aplicar la ley de al caído, caerle. Al caído, caerle. Y eso aplica dentro de estas categorías. Cuando mi hermano se separó de su esposa, muchos se acercaron a mí. Quizá gente con la que hacía mucho rato no hablaba. Incluso hicieron llamadas. Y el objetivo era saber si mi hermano había pecado. Pero si tengo memoria, nadie se acercó quizá a preguntar de a esas personas que se acercaron a mí, de qué forma puedo ayudarle, de qué forma puedo ayudarle a levantarse, a restaurarse. Y quizá podamos encontrar muchos otros casos en la congregación o fuera de ella. Porque a veces estamos más interesados en caerle que en levantarle. Y el Señor está acusando a su pueblo de eso. Ustedes se aprovecharon del débil, ustedes se aprovecharon del desamparado, ustedes se aprovecharon
del desprotegido. ¿Cuántos hay quizá necesitando de que nosotros les ayudemos a levantarse? Dios mostrando la realidad a su pueblo y su pueblo negándose a la realidad que Dios les estaba mostrando. No nos digas estas cosas, no nos profetices estas cosas. Pero Dios insiste, sí, estás mal y necesitas ser restaurado. Tercero, ante la negativa del pueblo y la afirmativa de Dios, viene un espacio para la esperanza divina. Versículos 12 al 13. El versículo 10 ya nos va a anunciar que la consecuencia por el pecado del pueblo sería el exilio. El pueblo tendría que dejar la tierra en la que vivían y serían llevados cautivos a otra tierra. Y desde allí reconocerían que el Señor es Dios. Sin embargo, el profeta pasa de la confrontación a la esperanza. Los cautivos regresarían. Los cautivos regresarían. Había un retorno. Y lo pone usando la figura de un rebaño. De Dios reuniendo a su pueblo como en un rebaño de ovejas que hace mucho ruido. Es una figura bonita y hermosa en la que se nos muestra al Señor pastoreando a su pueblo. La misericordia del Señor no se agota. Amén. Aunque el pueblo le hubiera sido infiel, el Señor seguiría siendo su pastor y estaría dispuesto a recogerlos, a juntarlos y a traerlos de regreso. Sin embargo, también, o adicionalmente, podría decirse mejor, además de anunciar el retorno del exilio, también Miqueas estaba anunciando la venida del Mesías. Estaba diciendo: el que abre caminos. Jesús, el Rey de Reyes, pasaría delante de ellos y de nosotros y nos abriría la puerta de la salvación. Hay esperanza en el Señor, el Dios que no se cansa, el que prometió, como lo dice en Isaías, capítulo 1, versículo 18, que aunque nuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Así que esta promesa no solo aplicaba para Judá e Israel, sino también para nosotros. Hay un retorno, hay un camino de regreso. El que abre caminos, el Señor es nuestro pastor. Amén. Y nos muestra misericordia, gracia. Entonces podríamos decir, Dios emite sentencia, emite juicio, el pueblo se niega a aceptar, Dios reafirma la condición del pueblo, pero además le ofrece esperanza, le ofrece la posibilidad del retorno.
El pueblo iba a sufrir las consecuencias de su pecado, pero en medio de sus consecuencias y de sus maldades, Dios tenía una respuesta para sus necesidades. Y es que, como alguien dijo en cierta ocasión, al hombre no hay que darle lo que se merece, sino lo que necesita. Y el Señor vio allí a su pueblo necesitado de salvación, y te vio a ti y a mí, que le hemos fallado, que de pronto hemos entrado en la negación y hemos dicho no queremos oír eso, y que de pronto hemos estado fortaleciendo las manos de los poderosos y nos hemos olvidado de los débiles. Y que de pronto hemos aplicado la ley de al caído caerle. Y que quizás estemos un poco lejos, o quizás muy lejos. Pero el Señor nos ofrece la esperanza del retorno. Hay un camino de regreso. Hay un camino de regreso. El que abre caminos va delante de nosotros. Es momento entonces de que evaluemos cuál ha sido la manera en que hemos abordado nuestras realidades. Si hemos sido confrontados por el Señor, ¿cuál ha sido nuestra actitud frente a su palabra? ¿Hemos negado nuestra realidad? ¿La hemos querido suavizar? Por el contrario, la hemos aceptado y hemos buscado la manera de regresar. ¿Será que hemos decidido escuchar lo que Él nos quiere decir? ¿O será que estamos siempre pensando en lo que queremos escuchar? Revisemos nuestros caminos y miremos qué tanto de ese Judá de la época de Miqueas hay en nuestros corazones. Al reconocernos pecadores delante de Dios, podemos entonces venir ante el Padre y decirle que queremos retornar y que queremos ser pastoreados por Él, queremos ser juntados en su rebaño y ser renovados en su palabra. Amén. Que el Señor siga añadiendo bendición a nuestras vidas a través de su palabra y que nos ayude a que al ser confrontados podamos aceptar su confrontación y ser renovados en Él. Amén.